Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos hablarles rápidamente de un artículo que se nos fue compartido de agosto 14 de 1912, parece ser como una foto, pero dice por acá de Rodnan en Otamateo Times, un periódico al parecer de Nueva Zelanda. Y lo interesante es que cuando hacemos la búsqueda de este periódico, muy curioso que estos sitios que son fact-checking, como Snopes en inglés, lo lee y dice que es verdad, o sea que hay calentamiento. A veces estos sitios de repente niegan un artículo dependiendo pues de su agenda, y nos pareció interesante que para ellos es real. Bueno, que dice que el consumo de carbón afecta al clima. Dice que las máquinas de calentamiento de carbón de hecho están quemando 2.000 millones de toneladas de carbón al año, o sea, ponen un número bastante grande. Y que esto obviamente unido con el oxígeno adhiere 7.000 millones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera por año o anualmente. Y dice que esto tiende a hacer que el aire sea más efectivo para tapar, digamos, el sol que llega a la tierra y que por eso sube la temperatura. Después cierran el artículo diciendo que esto puede afectar considerablemente, de una forma considerable, en unos pocos siglos. Es como si fuera una programación predictiva de lo que estamos viviendo 100 años después. Ahora, cuando hacemos la búsqueda de esto, en otros periódicos nos encontramos que hay varios periódicos que repiten parte de ese texto. Uno por acá en 1912 febrero, que es de Idaho. Por acá tenemos otro que es de 1912 febrero 27 de Montana. Y otro por acá de Luisiana, de marzo 16, 1912, pero en todos estos vean que dice por acá: el clima remarcable o el clima notable o inolvidable de 1911, es el mismo título y es el mismo título. De hecho, había más, pero escogimos 3. Era como el típico copy-paste que se hacía en aquellos tiempos, como lo vemos ahora cuando la AFP o la Associated Press o la Reuters de repente publican un artículo y lo mandan a todos los países, y lo que hacen ellos simplemente es copiar y pegar. Pero bueno, este artículo queríamos leerlo para ustedes y comentar, porque hay muchas cosas interesantes y otras conexiones que hicimos. Dice por acá: el extraordinario clima de 1911. El año 1911 será recordado durante mucho tiempo por la violencia de su clima. La primavera comenzó suave y deliciosa, pero en junio una tórrida ola de una severidad incomparable barrió el país. Las ciudades se horneaban y se quedaban sin aliento, mientras que el sol abrasador y los vientos calientes secaban el maíz y les costaba a los agricultores $1 millón al día. Pareciera que estamos leyendo una noticia de 2021 o 2020. Sigamos. Un poco más tarde Inglaterra se quemó, así dice el artículo, de hecho, que todo el país, y Francia y Alemania sofocaron. El mercurio superó los 100 grados en el oeste de Canadá, y los balleneros trajeron informes de las regiones árticas de aguas abiertas, donde siempre había habido hielo sólido. Los informes de México y América Central describirían bien las regiones más bajas, pero se dice que el verano en Islandia fue agradable. Entonces dicen que lo que antes era hielo ahora es agua. Dice por acá: en agosto los elementos tomaron un giro diferente y se abrieron las compuertas de los cielos. Si pueden notar, hay un lenguaje muy exagerado, muy hipérbole, como para hacer la noticia un poco más llamativa. Kentucky y los estados del Atlántico Sur se ahogaron más profundamente de lo que habían estado desde la época de Noé. Ese es el tipo de símil o metáfora que se usa en esos artículos. En aquel momento, Alberta fue visitada por una helada mortal que arruinó a cientos de agricultores pioneros. Me gustaría hacer una pausa ahí porque, o sea, se está quemando, hay sol, hay temperaturas altas, pero también hay heladas. Pareciera que si hubo un clima así, pues hay anomalías tanto frías como calientes. Un ciclón devastó Costa Rica, lo cual se me hizo muy interesante, ya que soy de ahí. Y un violento vendaval arrasó la costa del Atlántico Sur, destruyendo un gran número de embarcaciones. Durante el último otoño, el Atlántico Norte fue atormentado por una serie de tormentas más violentas que las conocidas por los capitanes de mar más antiguos. En noviembre, los estados del sur fueron visitados por una helada mortal, mientras que diciembre fue notable por sus altas temperaturas. Entonces, cuando hablan de estados del sur, pues es Texas, Florida, Nuevo México, Arizona, esos estados que colindan con México. Al parecer, en noviembre tuvieron una helada mortal, o sea, de caliente pasó automáticamente a frío y afectó esa parte del país, pero diciembre de repente la temperatura volvió a subir. Cambios muy drásticos al parecer.
Aparte del calor extremo, las heladas del extremo norte y el soleado sur y las violentas tormentas en el mar, el año 1911 fue todavía excepcional. La temperatura media de todos los meses excepto noviembre estuvo por encima de la media de los 40 años cubiertos por los registros de Oficina Meteorológica de los Estados Unidos. Se me hizo muy curioso que Estados Unidos nos hable que en 1911 solamente tenían 40 años de estar registrando el clima. Bueno, ¿qué pasaba antes de 40 años? Bueno, eso ya lo hemos visto. Al parecer del 70 para acá, en estos 50 años, ha sido algo similar. De hecho, yo compartí acá en el canal que una vez contacté el meteorológico o el Instituto Meteorológico de Costa Rica y me dijeron que algo pasó en el 70, donde como que actualizaron, hicieron un tipo de reinicio con sistemas de medir la temperatura y clima y empezaron en un nuevo sistema. Entonces no hay registros antes del 70. Acá también se me hizo muy curioso que antes de estos 40 años no había nada, pero en esos 40 años este fue el año con un clima más anómalo en ese periodo. Luego dice por acá, el exceso diario promedio fue de 4 a 6 grados, o sea, de 4 a 6 grados de más de lo normal en cada mes excepto noviembre. Con solo un mes de cada 12 por debajo de lo normal, uno puede preguntarse si el clima no está cambiando y se está volviendo más cálido. Esta importante cuestión es discutida por Francis Molena en la revista de Mecánica Popular de marzo. Él dice, dado que la quema del carbón produce dióxido de carbono, cabe preguntarse si el enorme uso de ese combustible en los tiempos modernos puede no ser un factor importante para llenar la atmósfera con esta sustancia y en consecuencia para elevar indirectamente la temperatura de la Tierra. En los Estados Unidos se extrajeron unas 500 millones de toneladas de carbón en 1911. Ahora, este 500 millones lo podríamos aplicar acá. Aquí nos hablan de 2.000 millones, probablemente porque es todo el mundo. En este caso nos están hablando nada más de Estados Unidos. Supongamos que se extraen y se queman 4 veces esta cantidad en todo el mundo, que son los 2.000 más o menos que nos habló el otro artículo de Nueva Zelanda. Cuando se quema esta cantidad de carbón, se lanzan a la atmósfera 7.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. La pregunta es, simplemente, si se trata de una fracción apreciable de lo que ya contiene la atmósfera y si existen formas importantes de eliminarla en la atmósfera. Entonces, hay una programación predictiva del dióxido de carbono al que se le achaca muchas cosas en lo que estamos pasando y lo que vamos a pasar en los próximos años, pero también nos hablan de la quema del carbón que nos apuntó a investigar acerca de la extracción de minerales. Haremos un paréntesis, ya que los minerales, en este caso el carbón que se menciona en este artículo, nos lleva, ¿qué estaba pasando en 1911? Y el carbón, al parecer, fue uno de los mayores minerales. La Enciclopedia Británica nos dice que la minería del carbón es la extracción de depósitos de carbón, obviamente, de la superficie de la tierra, del subsuelo. El carbón es el combustible fósil más abundante. Su uso predominante siempre ha sido para producir energía térmica. Luego hay una parte aquí que nos habla de la ventilación, pero antes de la ventilación pues hay un problema. Dice que el método más confiable antes de la introducción de ventiladores era el uso de un horno en el fondo del eje o en la superficie. A pesar del peligro del incendio o explosión, todavía había una gran cantidad de hornos en funcionamiento, al menos en minas no gaseosas, la traducción se hizo incorrecta, a principios del siglo XX. Ahora, cuando hablamos del siglo XX nos lleva a otro tema del que hemos hablado en el canal, que son los parques de atracciones. En los primeros años del siglo XX aparecen 2.000 parques de la noche a la mañana y lo hemos conectado siempre a la extracción de minerales. Y de hecho, esto lo hablamos en la primera entrega de parques de atracciones y quería pues volverlo a leer con otra fuente de pbs.org, una publicación de Estados Unidos que obviamente está basada en noticias con la narrativa oficial, pero podríamos leer entre líneas. Dice acá que la montaña rusa tiene su origen en San Petersburgo, Rusia, como un simple tobogán que llevó a los buscadores de emociones por una rampa helada, pasando una variedad de linternas de colores. Entonces eso es lo que nos dicen del inicio, ¿no? Sin embargo, voy a leerles este texto para que vean cómo está conectado a la extracción de minerales usando pues todo lo que se conoce como las diferentes partes de una montaña rusa. Dice que cuando los propietarios del ferrocarril Mauch Chunk en el este de Pensilvania comenzaron a operar en la década de 1920, su misión no era el entretenimiento, o sea, fue el entretenimiento en algún momento, pero en ese momento no, sino la minería del carbón. Y sus primeros pasajeros fueron mulas, embutidos en un tren cargado de carbón. Estas afortunadas bestias se deslizaron desde la cima del monte Pisgah
hasta un canal y luego llevaron el tren de regreso para otro viaje. Esto es antes de que existieran como tipo ascensores, sino que usaban las mulas para empujar. En 1844 se había colocado una pista de retorno y el sistema se denominó switchback. Pero a medida que las minas se expandieron por las montañas vecinas, el switchback finalmente perdió su utilidad y en 1870, en un ataque de astucia yanqui, el ferrocarril se convirtió de ayudante de minero en atracción turística. Entonces pasó por muchas maneras hasta poder hacerlo, digamos que automático o sin ayuda natural. En este caso el ferrocarril era el que supuestamente llevaba los carritos hacia arriba. Dice por acá que el ferrocarril escénico, como se llamaba entonces, comenzaba a una engañosa velocidad de 5 o 10 millas por hora, lo que brindaba a los pasajeros que pagaban su centavo una vista panorámica de los Poconos, seguida de una cantera abierta, una mina en llamas increíble y un home stretch, momento en el cual el viaje había alcanzado velocidades de 65 millas por hora. En la cima de su popularidad, el ferrocarril escénico transportaba a 35,000 pasajeros al año y los ferrocarriles locales operaban trenes especiales para acomodar a aquellos que estaban ansiosos por viajar. Entonces nos queda claro que las montañas rusas tienen un gran enlace o origen en estas extracciones de carbón. Ahora, cuando nos regresamos a nuestro artículo, lo empezamos con la misión de conectarlo a la falsa narrativa del cambio climático, la cual la están usando. Pareciera que son dos historias que se entrelazan. Claro, extraigamos todo lo que podamos, luego le echamos la culpa al clima y a la vez creamos una narrativa predictiva para el futuro y que se siga usando. Y 100 años después estamos, digamos que usando esa narrativa de que la atmósfera se está llenando de dióxido de carbono, lo cual pues cierra con todo esto que hemos indagado para este artículo. Ahora, volviendo a los parques de atracciones, resulta ser que en 1911 también, que es el año donde se escribe este artículo del supuesto calentamiento global de ese año, hay incendios en varios parques de atracciones y llama la atención el de Coney Island y varios parques ahí. Voy a mostrarles algunas fotos para que vean que se está hablando de mayo de 1911, fotos de este tipo donde se muestra la destrucción de esos parques de atracciones. Ahora la pregunta es, ¿será que habían extracciones de carbón cercanas o incluso debajo de estos parques? Esa es la pregunta que pues formulamos. No sabemos la respuesta, pero es una posible conexión. ¿Por qué tanto incendio? ¿Será que fue un accidente adrede? ¿Será que necesitaban encubrir aún más la operación y era mejor destruir el parque de atracciones y volverlo a construir o moverlo a otro lugar? Igual dejo la pregunta. Sabemos que no tenemos pues muchas más conexiones a esto, pero como que la intención sí está ahí de que podría haber una conexión enorme entre Coney Island, Nueva York, extracción y el carbón, y con ayuda de todo esto venir y decirnos que teníamos problemas de calentamiento global con dióxido de carbono. Y volvemos a este artículo inicial que se nos compartió y nos pareció muy interesante pues para darle seguimiento y encontrar todas esas conexiones de cómo estos hornos o máquinas para quemar nos dan todas estas grandes cantidades como para exagerar quizá y ayudarse ellos mismos. Pero bueno, dejaremos el video por acá. Nos encantaría escuchar sus comentarios o cualquier aporte que le agregue a esta conversación y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.